Bueno, muy buenas tardes, bienvenidos a nuestra clase de hoy. Es un gusto, como siempre, saludarlos. Gracias, Juan Carlos, gracias, David Enrique, por estar ahí. A ver, ¿quién es más? ¿Quién es más? ¿Quién es más? ¿Quién es más? Cristian Josué, buenas tardes. Cristian Isaí, muy bien. A ver, a ver, a ver. Walter Fajardo. Bueno. Bien, muchas gracias. Ahí está Bernie también, ahí está Brian, David Enrique. Bueno, ¿qué vamos a platicar el día de hoy? Ahora les cuento, les digo, acá tengo la agenda respectiva. A ver, anuncios. Recuerden, tienen que escuchar los audios, los que ya los escucharon, pues enhorabuena, pero los que no, hagan tiempito. Necesitan más o menos unos 35 minutos para poder escuchar los audios de la serie Presente y Futuro de la Radio, la radio informativa sobre todo. Ya les indiqué, ya platicamos al respecto, ya tienen ustedes el link ahí de SoundCloud donde están esos audios y para que los puedan escuchar, ¿verdad? Y hacer sus apuntes, es la forma como vamos a desarrollar ese tema. El próximo lunes vamos a conversar al respecto, vamos pues a hacer como un análisis, pero me gustaría escucharlos a ustedes, ¿verdad? Después de lo que escuchen, qué es lo que piensan de cada tema, ¿verdad? Apunten sus inquietudes, lo que más les llama la atención, etcétera, porque el lunes vamos a hacer esa especie de conversatorio acá, ¿verdad? Entonces, me gustaría pues escuchar nuevas voces, perdonen que insista, ¿verdad? Eh, eh, con este tema sobre todo. Eh, el lunes de eso vamos a hacer una tarea acá en clase, ¿verdad? Entonces es importante que los escuchen porque después de que hagamos el conversatorio, pues vamos a realizar una tarea también de esos audios. Repito que están ahí en mi espacio en SoundCloud sobre la radio presente y futuro, especialmente de la radio de noticias, ¿verdad? Bueno, dicho lo anterior, paso a lo siguiente. ¿Qué más en anuncios? A ver. Eh, Recordarles el noticiero, ¿verdad? Que es su segundo laboratorio, lo teníamos para mañana, pero hicimos una prórroga y está para el próximo lunes, ¿verdad? Los que ya lo tengan, conforme lo vayan teniendo, váyanlo subiendo, no vayan a esperar a última hora, ¿verdad? Porque si no, es probable que tengan alguna complicación. Entonces, quienes vayan teniendo ya su proyecto, su informe del coordinador, de una vez lo van subiendo ahí al espacio respectivo en Classroom, ¿verdad? Por favor. A propósito, recuerdo que les hice énfasis en que ese era el único trabajo en grupo, ¿no? Que vamos a realizar en el curso, ¿verdad? Al menos uno, porque es importante que nos acostumbremos también a trabajar en grupo. Y yo ya expliqué también por qué, ¿verdad? Eh, es difícil, pues yo lo sé, ¿verdad? Pero debemos hacer el esfuerzo. Y a propósito del trabajo en grupo, les tengo por acá un material que quiero que escuchen y vean con atención. Este videíto se llama La Carreta, ¿verdad? Así se titula. Seguro que algunos ya lo han visto, tarda 3 minutillos o menos, creo yo. Les voy a compartir acá para que puedan verlo y escucharlo y van a pues ver ahí, ¿verdad? Valga la redundancia, la importancia de trabajar en equipo. Así que los dejo con esto. Permítanme. Ahí está. Voy a quitar mi micrófono para que se pueda ver bien, permítame. Para que escuchen. No sé si soy solo yo, pero no escucho. No, no se escucha. No se escucha, Lick. No, yo tampoco escucho Lick.
Ok, ahí está. Igual es un anuncio, ¿verdad? De una empresa que seguramente se dedica a alguna especie de capacitaciones o algo así, pero el mensaje es contundente, ¿verdad? Vean cómo si alguien no funciona en el equipo, pues hay que separarlo así de fácil, ¿verdad? Y cómo hacer que todos jalen, que marchen al mismo ritmo del equipo, ¿verdad? De eso se trata ese famoso video. La carreta, seguramente algunos ya lo habían visto, ¿verdad? Suelen ponerlo en capacitaciones de motivación y cosas así, ¿verdad? Pero la importancia de trabajar en equipo, ¿verdad? Siempre vamos a encontrar en los grupos gente negativa, gente que pues no aporta, ¿verdad? Que no contribuye y que como vimos ahí, el que iba atrás frenando prácticamente la carreta, ¿verdad? Y obstaculizando el trabajo del líder, ¿verdad? Que hasta le tira una piedra, ¿vieron? Y pues tienen que separarlo porque si no la carreta no camina, ¿verdad? Ese es el mensaje, ¿verdad? Así que el informe del coordinador, insisto, va a ser muy importante, ¿verdad? Con ese trabajo que están realizando. Bueno, sigamos. Realidad nacional. Hoy, jóvenes y compañeras estudiantes, se está realizando la elección, algunos dicen equivocadamente la elección del rector. No es la elección del rector propiamente dicha, ¿verdad? Recordemos que la universidad tiene un proceso de elecciones bastante raro, ¿verdad? Para algunos, porque nos ha costado entenderlo, pero es un proceso de elecciones similar al proceso de las elecciones generales en Estados Unidos, que se eligen primero cuerpos electorales, ¿verdad? Y luego, pues, quien obtenga la mayor cantidad de cuerpos electorales, se supone que es el que va a ganar. ¿Y por qué digo se supone? Porque ya a la hora de la hora, pues, alguno puede tomar otra decisión, alguno de los votantes, ¿verdad? Entonces, hay planillas, ¿verdad? Por cada sector que se elige. Recuerden que eligen estudiantes, eligen docentes y eligen profesionales egresados colegiados en los distintos colegios de profesionales, ¿verdad? Esos son los tres cuerpos o los tres sectores que eligen al rector, o eligen, mejor dicho, a los electores, ¿verdad? Que ya están previamente designados. Yo tuve la oportunidad de acudir a Tical Futura, donde votamos los del Colegio de Humanidades, ¿verdad? Y por la mañana al menos estaba bastante silencio eso. Sé que hubo alguna afluencia en otros centros de votación de estudiantes, sobre todo en el de Humanidades, que estaba en el Hotel Camino Real. Hubo ahí cierta afluencia de estudiantes, ¿verdad? Y ahí pues siempre noticias de acarreo de estudiantes, de votantes y eso, que eso nunca falta, ¿verdad? Eso siempre es parte de nuestro folclore, lamentablemente, ¿verdad? Pero ese es para contarles un poquito de lo que se está realizando hoy, que nosotros como sancarlistas al menos debemos estar enterados, ¿verdad? Se están eligiendo a los cuerpos electorales que tendrán a su vez en abril, si no estoy mal, ya la elección propiamente del futuro rector de la USAC. ¿Qué otra cosa? Bueno, decirles, es lamentable que a estas alturas es es un proceso un tanto injusto porque aún no se incluye a los estudiantes de las escuelas no facultativas, ¿verdad? Así se les llama. Entre ellos están ustedes, ¿verdad? Los de la Escuela de Ciencias de la Comunicación. O sea, ya cuando se gradúen y se colegien, ¿verdad? O si se meten a otra facultad, ¿verdad? Pues van a poder votar. En el caso de su servidor, pues tengo la dicha de poder doble voto porque pues me fui temprano a la Facultad de Derecho y ahí emití mi voto como estudiante, ¿verdad? Entonces, pues está también esa facultad. Por eso digo que es un poco injusto porque mientras unos tenemos voto doble, otros no pueden hacerlo, como el caso de ustedes, ¿verdad? Por cierto, el procurador, ¿verdad? Jordán Rodas, que va a participar, según entiendo, hace algunos meses él se pronunció en torno a esto, ¿verdad? Que es algo que es lamentable que no se tome en cuenta o hasta ahora el sistema no permita que las escuelas no facultativas, los estudiantes no puedan votar. Equivocadamente también se dice que todos los estudiantes votan y no es así, ¿verdad? Ahí les pongo un ejemplo. Y además, para poder votar en las facultades que sí pueden los estudiantes, al menos tienen que tener, si no estoy mal, 10 cursos ganados. Quiere decir que al menos el primer año, ¿verdad? O 2 semestres. O sea, no es que todo el universo pueda votar, ¿verdad? Es un poco para que conozcan ustedes cómo es el proceso de elección al rector. Es igual que como para director de la SC, ¿verdad? También hay que por lo menos tener un año ganado.
Sí, es así, es de esa manera, ¿verdad? De los candidatos, pues, ¿qué les puedo decir? Yo, pues, de los más visibles, el que pues, hasta aquí más conocía es al de Ciencias Económicas, ¿no? Al que fue decano ahí en Ciencias Económicas, al señor Suárez. Eh, Obviamente la campaña del señor Mazariegos ha sido, pues, bastante fuerte, ¿verdad? Incluyó un jaripeo ahí que fue cuestionado, criticado en las redes sociales, ¿verdad? Cosas que no debieran darse a ese nivel, ¿verdad? Ustedes comprar o querer ganar simpatías de esa manera es lamentable, pero también vean cómo hay gente que se presta, ¿verdad? Yo vi ahí chicas bailando, no sé qué estaban bailando, vi las fotos y digo, bueno, la gente también se presta, pues, entonces, ¿qué se puede hacer, ¿verdad? En ese sentido. Se dice que es el que tiene el patrocinio de todo el aparato gubernamental, ¿verdad? No sé, no lo puedo asegurar, pero eso es lo que se dice, ¿verdad? Que es el ungido del presidente de la República, incluso, ¿verdad? Recordemos que ahí también hay interés de otros sectores, ¿verdad? En la elección de rector, porque no solo estamos eligiendo a quien va a dirigir la universidad, recordemos que el rector tiene una participación bien importante, sobre todo en las comisiones de postulación, ¿verdad? Eh, Así que se viene la elección a fiscal, tomen en cuenta eso, ¿verdad? Y así, ¿verdad? Y donde no tiene participación directa la rectoría o el rector, pues hay participación de algunos decanos, como por ejemplo en Derecho el decano está participando actualmente en la comisión de postulación que están seleccionando los candidatos de los 6 candidatos que van a presentar al Congreso de la República para optar al cargo de fiscal general. Y así, se viene luego la elección para Contralor General de Cuentas, donde tiene participación el decano de la Facultad de Ciencias Económicas, por ejemplo, y el mismo rector, si no estoy mal, ¿verdad? Y así sucesivamente, en las elecciones de magistrados a Corte Suprema de Justicia y cortes y salas de apelaciones, no se diga, ¿verdad? Recuerden que a Murphy Pais, ahí fue cuando prácticamente le llegó la orden de captura en una reunión de trabajo, justamente cuando se intentaba o se estaba haciendo la selección de candidatos a la Corte Suprema y salas de apelaciones. Proceso, por cierto, que sigue estancado, ¿verdad? En fin, todo eso tenemos que conocerlo, tenemos que saberlo, ¿verdad? Ustedes no pueden quedar al margen de esa situación. ¿Quieren opinar? ¿Quieren desahogarse? ¿Qué piensan, verdad? De lo que se está viviendo hoy en día. A ver. Sí, pienso y considero que eso es bastante importante para el presidente, pero como usted lo menciona, Alex, en muchos asuntos, tanto los decanos como el mismo rector tienen mucha tela de dónde cortar también, ¿verdad? A la hora de las elecciones y todo, y eso es un voto que podría hacer hasta la diferencia, ¿verdad? Tal vez hay un empate o algo y el rector es el último en votar. Si está totalmente cooptado por el poder, pues ni modo, ¿eh? Va a votar a favor del que tenga que votar. Sí, eso es así. Otra cuestión importante que ustedes tienen que saberlo, que la Universidad de San Carlos es de las pocas instituciones, son 5, creo, los entes que tienen iniciativa de ley. Entre esos está la Universidad de San Carlos, el Tribunal Supremo Electoral, los diputados, obviamente, si no estoy mal, los colegios profesionales o la Asamblea de los Colegios Profesionales, La Corte Suprema de Justicia, Nick, a la Corte Suprema de Justicia también. O y, sea, y el Consejo de Ministros. en Consejo de Ministros, el presidente en Consejo de Ministros, ¿verdad? Entonces, es un privilegio que tiene también la Universidad de San Carlos, fíjense ustedes, que no lo usa. Díganme ustedes, ¿hace cuánto que la Universidad de San Carlos presentó alguna iniciativa de ley, ¿verdad? Entonces, eso es algo y lean o escuchen las propuestas de los candidatos. Yo creo que no mencionan nada de eso, ¿verdad? Se van más por la reforma universitaria, que proyectos aquí, que proyectos allá, y que etcétera, ¿verdad? Pero bueno, a ver qué pasa. Además, prometen un montón de cosas y a la hora de la hora, pues, a ver si cumplen, ¿verdad? Pero bueno, la cuestión es que así están las cosas. Gabriela, ¿usted quiere decir algo? Sí, Lick, es que estaba escuchando yo en las noticias de que los de la planilla de licenciado Jordán Rodas no los dejaron inscribirse en ingeniería
Dice que los rechazaron una y otra vez. El secretario de ahí, de ingeniería, ahí no les permitió inscribirse. Entonces, ahí ellos decían que ya habían impuesto, ya habían denunciado esto y pidieron un amparo o algo así, porque este señor no tenía la facultad de rechazarles la inscripción. Ok. Sí, gracias, Gabriela. Sí, bien, fíjense que por eso les digo que es un proceso bien raro, porque ahí en Tikal Futura, por ejemplo, solo habían 3 planillas, estaban fuera las otras 2 o 3, ¿va? Entonces, y si el candidato o el candidato por el que uno va está en las planillas que estaban fuera, porque hay unos amparos ahí que no han sido resueltos, una cosa así. O sea, es una cosa rara, ¿verdad? Pero bueno. Hay que estar pendientes a ver qué pasa. A las 6 creo que cierran las urnas y a ver cómo quedan esos cuerpos electorales, ¿verdad? Y luego se vendrá la elección en sí del rector, ¿verdad? Y bueno, miren, dice Henry, nada nuevo, las mismas prácticas usadas en elecciones generales, puros espejitos, pero bueno, o sea, lo menos que podemos hacer nosotros es enterarnos, conocer esos procesos para cuando algún día nos toque, algún día ustedes se van a graduar, se van a colegiar y ya van a poder votar. Y si ni siquiera imagínense, o sea, si ni siquiera medio conocemos el proceso, ¿verdad? Entonces hay que al menos interesarse en esos temas, ¿verdad? Bueno, perfecto, sigamos. ¿Con qué seguimos? A ver, hoy iniciamos nuestra tercera unidad, que está un poquito cargadita, diría yo. Esta tercera unidad es como que de las más emocionantes, espero yo. Y la cuarta, que ya dijimos que va a ser como el paseo de los campeones, ¿no? Si habláramos de una competencia de ciclismo, ¿verdad? Entonces, hoy iniciamos justamente con los temas. ¿Qué es periodismo de datos y qué son las famosas noticias falsas, ¿verdad? O fake news, como se le llama en inglés, o paparruchas, como también se le llama en otras latitudes, ¿no? Hay países de Sudamérica donde le llaman de esa manera, ¿verdad? Entonces, yo tengo unas presentaciones, tengo también materiales que refuerzan esto en video, una explicación ahí muy, muy buena de cada tema, que poco a poco se los voy a ir compartiendo para reforzar este tema, ¿verdad? Entonces, siempre tienen que estar atentos a Classroom, siempre hacer un recorrido ahí y ver qué hay de nuevo. Tienen que estar familiarizados también con la plataforma. Acá también vamos a hablar de un poco del periodismo de datos, no a profundidad, porque ya les decía yo en clases anteriores que hablar de periodismo de datos no solo lleva tiempo, sino que es una especialización, no solo novedosa, ¿verdad? Sino que bastante de moda, bastante fuerte en los últimos tiempos, que demanda una preparación muy rigurosa del periodista, ¿verdad? Pero digamos que vamos a platicar aquí generalidades del periodismo de datos, ¿verdad? Y para comenzar, decimos que es el que obviamente en algún momento pues se hace a base de filtraciones, ¿no? Y que permite que se visualice los hechos pues a simple vista, ¿no? Por el ser humano, ¿verdad? Si hacemos una definición simple, puede ser esta, ¿verdad? Pero seguramente podemos encontrar otro tipo de definiciones, ¿verdad? Es importante, ¿verdad? Para los periodistas y las organizaciones de noticias porque nos provee muchas veces de noticias consideradas primicias, ¿verdad? Aunque, insisto, les he venido platicando que hoy en día pues habría que ver o considerar a qué se le llama primicia en periodismo, ¿verdad? Porque, o exclusivas, ¿verdad? Aquellas famosas notas exclusivas que solían hacerse y que todos los periodistas, los que se consideraban buenos periodistas, iban tras esas primicias o tras esas exclusivas. Hoy es bastante difícil con las redes sociales y todo lo que tenemos a nuestro alcance, ¿verdad? Si tendríamos que hacer algunas conclusiones sobre el periodismo de datos, diríamos que cualquier cosa que se diga hoy en día del periodismo de datos, ¿verdad? Pues seguramente no va a ser algo definitivo, ¿verdad? Se trata más bien de una disciplina que va a estar en constante cambio, en constante evolución, ¿verdad? Como la comunicación en general o como el periodismo, ¿verdad? Todo el periodismo que vemos, ¿verdad? Hoy, o la mayoría de periodismo que vemos hoy en día,
está en una u otra forma relacionado con datos, ¿verdad? Eso también ya lo hemos platicado. Permítame, solo conecto mi computadora. Ok, les decía, ¿verdad? Que pues hoy en día pues, casi todo el periodismo que se realiza, ¿verdad? De una u otra manera, cualquiera que sea el tema, lleva implícitos los famosos datos, ¿verdad? Si vamos a hablar de periodismo económico, no se diga. Si vamos a hablar de la violencia, no se diga. Seguramente vamos a tener que incluir alguna estadística, ¿no? Sobre cómo ha sido en los últimos meses, cómo ha estado los índices de violencia, y esos datos los podemos conseguir fácilmente, ¿verdad? Entonces, hagan el ejercicio, los invito, chequen algún periódico, ya sea físico o digital, y van a ver que cualquier tema, por muy sencillo que sea, lleva implícito más de algún dato, ¿verdad? Entonces, cuando ustedes hagan sus prácticas, sus notas informativas, sus reportajes, no se olviden de los datos. Es importante, ¿verdad? Eso le da contexto a su tema, ¿verdad? Y le da soporte sobre todo, ¿verdad? Ok. ¿Qué es lo que, si digamos, los datos nos vienen acompañando desde hace algunos años, qué es lo que ahora se hace diferente? ¿Verdad? Es una pregunta que en algún momento nos vamos a tener que hacer. Y vean, algo de lo que ha influido o ha incidido para que ahora pues, sea algo diferente es la cuestión digital, ¿verdad? El mundo digital en el que hoy estamos inmersos, ¿verdad? Casi todo, como dice acá, lo expresamos en datos, en números, ¿verdad? Y eso es bien importante. ¿Qué hay que hacer con los números? ¿Qué hay que hacer con los datos? Están en algún lugar, ¿verdad? Y el periodista tiene como que esa misión de encontrar esos datos. Los datos por sí solos, ya veíamos cuando vimos periodismo investigativo, ¿verdad? Que también es importante ahí, no van a llegar al periodista, ¿verdad? Hay que ir y buscarlos. Eso es bien importante, ¿verdad? La visualización nos va a ayudar a que contemos la historia, ¿sí? Pero, y eso también recuerdo que ya en algún momento lo platicamos, algunas veces no va a ser esa la historia en sí, ¿verdad? Las noticias que circulan hoy en día, ¿verdad? Por muchas vías, pueden ser estos testigos, blogs, redes, ¿verdad? Otro tipo de medios, redes sociales, la gente las comenta, las califica, ¿verdad? Difícilmente la gente pues, va a ignorar algo o le va a pasar por alto algo, ¿verdad? Entonces, eso tenemos que tenerlo muy en cuenta, ¿verdad? En la cuestión digital, ¿verdad? En lo virtual vamos a tener todo esto, ¿verdad? La gente, si ustedes ponen una noticia en su página en Facebook, como nos decía Diana Fuentes en su plática, ¿verdad? Están expuestos a la crítica, a la descalificación, ¿sí? A cualquier tipo de cosas, ¿verdad? A gente que se la va a llevar de que son mejores periodistas que ustedes, aunque no sean nada, ¿verdad? Gente que los va a insultar incluso, y eso tenemos que tenerlo en cuenta, ¿verdad? O sea, cuando nos exponemos en las redes sociales, en los medios digitales, sabemos que tenemos que ser tolerantes a todo esto, ¿verdad? Porque, pues valga la redundancia, vamos a estar expuestos en cualquier momento, en todo momento, ¿verdad? Por eso, vean, es importante el periodismo de datos, porque filtra y visualiza lo que el ojo humano no podría ver a simple vista, ¿verdad? O sea, permite evidenciar eso que, pues, así fácilmente no lo podríamos ver, no lo podríamos analizar, ¿verdad? Entonces, el periodista tiene que ir tras esos datos, insisto, para poderlos plasmar y poder darle un mejor contexto a su tema, a su nota, ¿verdad? De cualquier tema que estén hablando y ya, pues, platicamos algunos ejemplos, ¿verdad? Ok, los datos nos dan una oportunidad, pueden revelar cosas, transformar lo abstracto en concreto, o sea, lo que aparentemente no se ve, ¿verdad? Hacer lo que se vea y lo que las personas pueden comprender con facilidad, ¿verdad? Los periodistas de datos o científicos de datos, como también se les suele llamar, ¿verdad? No solo suelen trabajar en medios o en el campo de las comunicaciones. Vean esto cuando yo lo analicé por primera vez y trabajaba esta presentación, yo me preguntaba, ¿qué onda con esto, verdad? Porque aparentemente tenemos la idea de que solo los periodistas, ¿no? Solo los que tenemos ese privilegio o los que tienen ese privilegio pueden accesar a los datos. Y fíjense ustedes que no, y esto es lo que nos dice acá, no es algo exclusivo de los periodistas, ¿verdad?
las grandes compañías del mundo hoy en día, y miren eso, por si alguno dice, no, yo no me voy a dedicar al periodismo, yo no me voy a dedicar a la comunicación, pues, o sea, yo estoy acá porque pues solo me gusta, pero mis objetivos, mis planes son otros. Ok, está bien. Vean esto, las grandes compañías del mundo, ¿verdad? Hoy en día buscan a quienes sepan producir algo tangible, ¿sí? Algo palpable, a partir de datos abstractos, ¿verdad? Y es así como nace un nuevo tipo de reportero, puede ser, ¿verdad? Sí, tómenlo muy en cuenta, ¿verdad? El periodismo de datos, entonces, no está reemplazando al periodismo tradicional. Es parecido a cuando vimos lo de periodismo investigativo, ¿verdad? Decíamos que no es que el periodismo investigativo desplace al periodismo convencional. Acá sucede algo parecido. El periodismo de datos no está reemplazando al periodismo tradicional. Más bien le está dando un valor agregado al periodismo tradicional, ¿verdad? O sea, lo que les decía yo, le da contexto a su material, le da contexto a su nota, ¿verdad? Y muchas veces da otros elementos, ¿verdad? Que pueden servir para que el oyente, para que el lector o el televidente tenga un mejor análisis de la situación, ¿verdad? Actualmente, por ejemplo, con la escalada en los precios de Sería los... una especialización también, entonces. Por supuesto, el periodismo de datos es una especialización. Hay periodistas que se están especializando en datos, ¿verdad? Lleva su tiempo, eso sí, no crean que de la noche a la mañana uno se hace experto en periodismo de datos, ¿verdad? Hay que, les decía yo, hay que, en clases anteriores, hay que saber manejar herramientas muy propias para manejar los datos, ¿verdad? Excel es lo elemental, conocer lo mínimo de Excel les va a ayudar un montón para poder organizar sus datos, sus estadísticas, etcétera, ¿verdad? Y tenerlos a la mano, ¿verdad? ¿Recuerdan las famosas herramientas que platicamos en investigativo, ¿verdad? Eso es, ¿verdad? Entonces, insisto, uno no se hace experto en periodismo de datos de la noche a la mañana. Yo no pretendo acá hacer los expertos ni en periodistas investigativos, ojo, ni en periodistas de expertos en datos, ni en política, ni en cualquier especialización, para nada, ¿verdad? Y eso lo dije desde el inicio del curso. Simplemente el curso pretende pues darles generalidades de las especializaciones, ¿verdad? En qué consiste cada especialización, ¿verdad? Lo mínimo, en 3, 4 meses, olvídense, eso es imposible. Pero si a alguien le gustan los datos, ¿verdad? Es muy acucioso y le gusta esto, claro que puede especializarse. Y miren, hoy en día hay muchas oportunidades a través de Internet, hay muchos cursos, ¿verdad? Sobre las especializaciones periodísticas y el periodismo de datos no es la excepción. Así que, pues la invitación está a que ustedes por su cuenta, ¿verdad? Vayan buscando su especialización, lo que más les gusta, ¿verdad? Si a alguien le gusta el deporte, ¿verdad? Que se especialice en periodismo deportivo, ¿verdad? Si a alguien le gusta la economía, que vaya viendo cómo se especializa en periodismo económico. Lo recomendable es que cuando llegamos, los que alguna vez lleguen a los medios y los que ya están en medios, no me van a dejar mentir, es que llegamos y a veces hacemos un poquito de todo, que nos mandan a cubrir nota roja, que nos mandan, que no llegó el reportero que cubre el Congreso, bueno, te toca ir de comodín a cubrir el Congreso, igual que hay mucho trabajo en tribunales y el reportero que cubre la fuente judicial no se da abasto, bueno, vas y cubrís ahí para apoyar, o sea, es bueno hacer que nos toque hacer eso, porque vamos a conocer un poquito de cada fuente, un poquito de cada temática, me explico. Que no llegó el que hace el horóscopo, les va a tocar en algún momento. Saben ustedes que ese tipo de secciones como el horóscopo, la tía Consuelo, algo así, ¿va? O la tía Lupita, no sé qué, regularmente, Sí, regularmente le escribe cualquier periodista, ¿sí? O sea, no es que la tal tía Consuelo exista como tal, muchas veces sucede de esa manera, sino que alguien se encarga de esa sección y pues se hace pasar por la tía Consuelo, ¿verdad? O el horóscopo famoso, ¿verdad? Entonces no se van a extrañar, es parte de lo que a uno le toca estando allá afuera. Poco a poco, pues va uno descubriendo lo que más le gusta y si uno se especializa, y ya les decía yo, hay gente que se ha especializado en deportes y que seguramente se venden muy bien y ganan muy bien. O sea, les voy a poner un ejemplo y por cierto, en el otro curso que tengo la bendición de Dios impartir en el otro semestre con sus colegas, con sus compañeros de locución, yo siempre llevo, cuando era presencial, llevaba a un invitado especial
para desarrollar un par de temas, y uno de ellos era periodismo deportivo. Y ahora que es en línea, pues acá en línea, ¿verdad? Y una vez se me ocurrió invitar, fíjense ustedes, a los que les gusta el fútbol y son asiduos a escuchar radios de programas y radios de deportes, saben de quién les estoy hablando o les voy a hablar, pues se me ocurrió invitar al famoso doctor Francisco Aguilar Chang, ¿sí? Y él es doctor porque sí es médico de profesión, o sea, su profesión es médico. Pero él está en deportes, ¿verdad? Ha hecho un poco de deporte en medios escritos, revistas, creo que estuvo un tiempo en nuestro diario, y la mayor parte de tiempo ha estado en la red deportiva. Creo que hubo un tiempo que se fue a Emisoras Unidas, de ahí regresó a la red deportiva. Es incluso de los fundadores del proyecto de red deportiva, ¿verdad? Que por cierto, quienes no tienen memoria o no estaban en ese tiempo, la red deportiva es una copia de la red deportiva en Argentina, que no sé si todavía existe, ¿verdad? O sea, viajaron allá algunos periodistas a conocer ese proyecto y luego lo fundaron acá. Inicialmente la radio solo era de deportes, 24 horas, ahora ya tiene noticias, ¿verdad? Entonces, así es la cosa. La cuestión es que se me ocurrió invitar al famoso doctor Francisco Aguilar, y miren ustedes, el don es bien difícil contactarlo, de verdad. O sea, yo tengo amigos periodistas deportivos que en ese tiempo trabajaban ahí, en la radio, en la red. Carlos Paredes, por ejemplo, uno de los Carlos Paredes, porque hay como 3 Carlos Paredes en deportes, pero uno de ellos, ¿verdad? Entonces, y me dice, mira, vos, es bien difícil porque el don, en aquel tiempo, él no usa celular, y si lo tiene nunca lo carga, ¿va? Entonces es bien difícil contactarlo. Bueno, al fin me pasaron su número, logré hablar con él, les cuento, ¿verdad? Después de un par de llamadas, y entonces le hice la invitación, y aceptó la invitación, y lo llevé a que compartiera el tema de periodismo deportivo, ¿verdad? En radio, con los chicos de periodismo radiofónico. Por cierto, les cuento, fue la primera y última vez que lo invité, porque la sensación que quedó al final, al menos para mí, no fue tan buena, porque fíjense usted, y se los cuento para que sepan cómo comportarse, sobre todo en la presencialidad o acá mismo cuando uno hace el esfuerzo de tener invitados especiales, ¿verdad? En plena plática, él le llamó la atención a un compañero estudiante que estaba distraído, ¿va? Entonces, qué vergüenza, yo la verdad sentí mucha pena, ¿verdad? Entonces sí lo sentí un poco incómodo, porque obviamente, imagínense el calibre del señor, la experiencia y todo, y para que, o sea, no se le preste atención, creo que no, ¿verdad? Además, es gente que colabora, no cobran ni nada, pues, ¿verdad? Pero les cuento eso porque así como él, ¿verdad? Seguramente es alguien que está bien pagado en la radio, ¿sí? O sea, eh, lleva años en eso, y ya les digo, su profesión es médico, ¿verdad? Entonces, si somos buenos en lo que nos especializamos, créanme que hay gente que se cotiza y se cotiza muy bien, ¿verdad? O sea, los que están dirigiendo actualmente los noticieros en radio, en televisión, en algunos casos, es gente que pues no gana mal, ¿verdad? El problema, eso sí, compañeros, es la disparidad que hay muchas veces de lo que gana un jefe de deportes, ¿no? En alguna radio por ahí famosa, no voy a mencionar nombres, ¿va? Para no darme color, y lo que gana un reportero de diario que se va todos los días a la calle. Ese es el problema, que hay una gran distancia, o lo que ganan los narradores famosos en estas radios famosas de deportes, ¿verdad? Que supe de buena fuente que no ganan mal, a lo que gana el que va a hacer las entrevistas al campo, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, ahí hay una gran diferencia, eso es lo malo, ¿verdad? Dice Henry Fernando, es temperamento, el carácter es distinto. Ok, temperamento, pues gracias Henry por la observación, ¿verdad? Entonces, así están las cosas, ya les cuento. Bueno, sigamos con esto. ¿Qué hora es? Estamos todavía en tiempo. Bueno, a ver, regreso a mi presentación. Entonces, vean, el periodismo de datos, decíamos, no reemplaza al periodismo tradicional, más bien le da un valor agregado, ¿verdad? Eso tómenlo muy en cuenta, ¿sí? A ver, el periodismo de datos muchas veces brinda 2 propósitos importantes a las organizaciones de noticias, ¿verdad? Encuentra noticias únicas que otros no tienen y mantiene viva la llama del periodismo en su rol de, vean esto, y por eso está subrayado y entrecomillado, perro guardián de la sociedad. Miren qué fuerte, ¿verdad? O sea, a ese nivel se cataloga
al periodismo. ¿Por qué creen que los periodistas son odiados por muchos y queridos por muchos? Por lo mismo, ¿verdad? Por el aporte, por lo que aporta ese trabajo a la sociedad, ¿verdad? Miren, son una especie de perro guardián en la sociedad, ¿verdad? Ok, y para terminar esto, esta experta, ¿verdad? Periodista, comunicadora, se llama Sandra Crucianelli. Si no estoy mal, es argentina. Por cierto, de ella son los materiales que tengo, que se los voy a ir poniendo conforme vayamos avanzando estos temas, ¿verdad? Se los voy a poner en Classroom. Cuando dé tiempo, probablemente aquí los veamos, ¿verdad? Porque ya ven que cuesta, pues, ustedes están muy ocupados y muchas veces pues, no leen, no ven ni escuchan los materiales ahí en Classroom. No todos, aclaro, algunos sí, ¿verdad? Pero lo vamos a hacer de esa manera. Entonces, Sandra Crucianelli dice lo siguiente. Periodista especializada, ¿verdad? En periodismo de investigación. Bueno, ella es Sandra Crucianelli, periodista especializada en periodismo de investigación y periodismo de precisión, con énfasis en fuentes digitales y periodismo de base de datos, ¿verdad? Es prácticamente la fuente donde yo obtuve ese material. Si no estoy mal, tengo los PDFs donde están más ampliados cada cosa, ¿verdad? Y ustedes lo van a tener ahí. Si no tengo los materiales, pues con gusto les subo las presentaciones. Eso sí, hago la aclaración de una vez. No se confíen, bueno, que Chilero va a subir las presentaciones, entonces para el examen, y ahí tenemos los PDFs abiertos, ¿verdad? Y sabemos cómo ir a cada tema. No se confíen, porque a veces ya tuvieron la experiencia que las preguntas no son textuales, ¿verdad? Que las van a encontrar en los textos, ¿verdad? Entonces, ¿por qué? Porque me interesa más que comprendan cada cosa, que lean, ¿verdad? Y que entiendan, ¿verdad? Porque, pues, cualquiera pues, puede sacar una nota perfecta, ¿verdad? Pero realmente que se comprenda y que les quede algo, eso es lo que interesa, ¿verdad? Perfecto. ¿Dudas, preguntas, aportes a la clase? Bienvenidas. Yo pienso que el periodismo de datos sí es bastante importante, a lo mismo que la infografía, porque la infografía, pues obviamente con imágenes ilustra bastante lo que es una nota para que no sea aburrida, para que sea más digerible. Al igual es el periodismo de datos, porque si solo fueran letras, qué aburrido estar viendo solo letras. Es mejor poner cantidades, dígitos y todo eso, también para que no sea tan plano y también sea más digerible al espectador o al lector, ¿verdad? Muy bien. Vean, fíjense que realmente aquí encontré permítanme, los materiales, aquí están los materiales que refuerzan esto. Creo que nos da tiempo son cortitos, este tarda, por ejemplo, 3 minutos y creo que corre bastante bien. Pónganle atención, la persona que van a ver ahí, si no estoy mal, es Sandra Crucianelli, la que cité en la presentación. Les voy a presentar ahora. No, Lick, no se escucha. No, no se escucha. Bueno, hagamos algo. Vamos a ver, yo creo que los tengo en mi canal de YouTube. Los voy a buscar detenidamente. Igual, si están ahí, les voy a ir poniendo los links a Classroom y ustedes lo pueden. Quería por lo menos estos que son cortitos y que teníamos tiempo, que viéramos al menos uno o dos acá, porque así pues toda la clase tiene la oportunidad de verlos. Ya ven que por su cuenta pues es un poco difícil, pero por favor, les invito a que los vean. Son cortitos y la experta que sea, ¿verdad? La que vieron ahí, lo explica de mejor forma que su servidor. Así que no se los pierdan, ¿verdad? Yo creo que alguna vez los subí a mi canal de YouTube. Si están ahí, les voy a ir poniendo los links, ¿verdad? Para que sea, ya que a quien los ve,
¿verdad? Porque, pues sí, tenemos un poco de dificultad. Si alguien tiene unas bocinas externas, seguro que algo va a escuchar, ¿verdad? Porque tiene esa opción, pero si alguien está escuchando en las bocinitas de su compu o en el teléfono, a veces es un poquito más difícil, ¿verdad? Entonces, ahí es cuestión de cómo tengan ustedes la recepción del audio en sus equipos. Así que quedemos en eso. Mañana tenemos clase, vamos a seguir con otro tema de estos, ¿verdad? Y pues avanzamos. Yo espero terminar en tiempo esta tercera unidad y luego pues ya después de Semana Santa seguramente ya la parte última que es la cuarta unidad, ¿verdad? En aspectos evaluativos, recuerden que después de su noticiero pues solo va a quedar el segundo examen parcial que está para abril y la comprobación de tiempos recios, ¿verdad? Que seguramente ya lo terminaron. Así que lo vamos a dejar hasta ahí, por favor. Cuídense mucho y nos vemos y escuchamos mañana. Feliz noche. Feliz noche. Gracias, licenciado. Feliz noche. Adiós, feliz noche. Feliz noche. Una pregunta, Lick. Buenas tardes. Sí, buenas tardes. Disculpe, la nota del parcial, como no la va a publicar.